a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en el libro de Isaías 66, 22 y 23, que es el único día para adorarlo. Escrito está, un programa para pensar, decidir y vivirlo, y el sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración, pasándolo del sábado al domingo, que ellos habían establecido desde la eternidad y hasta la eternidad. Fue el papado, porque escrito está en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Y la Escritura nos dice, hablándonos de sus leyes, que todo lo que Dios hace es
eterno. Escrito está en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, versículo 18, que después de que Dios acabó de hablar, terminó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, entonces dice que le dio 2 tablas de piedra, tablas del testimonio, escritas por el dedo de Dios, lo cual nos quiere decir que si las hace sobre piedra y con su propio dedo, quiere decir que es eterno lo que Dios ha hecho. Entonces nos dice el Señor que lo que Él hace es eterno y que lo que Él hace es inmutable, como lo pone en la inspiración de Salomón allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 14, dice el sabio Salomón. Recuerden, queridos amigos, que Salomón es el hombre que ha pisado esta tierra, que ha caminado en este planeta con la mayor capacidad de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento que cualquier hombre haya tenido en la historia de la humanidad. Se le conoce como el sabio Salomón, y con toda esa sabiduría el Señor lo pone a decir estas cosas, queridos amigos, en el versículo 14 del capítulo 3. He entendido, miren cómo comienza diciéndonos Salomón, he entendido, es decir, colocando por delante su conocimiento, su sabiduría, su capacidad de comprender y de entender todas las cosas de este mundo. Dice el sabio Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, y de aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Así que cualquiera, queridos amigos, que intente cambiar la ley de Dios, adulterar los mandamientos, pervertir las leyes de Dios, es un hombre, es un poder que no le teme a Dios. Y eso es lo que es el sistema romano papal. Se ha enfrentado a Dios, ha guerreado contra Dios, guerrea contra Dios cada día y guerreará en la batalla final por darle la supremacía a Satanás, queridos amigos. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14, dice el Señor: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivir. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Aquí, en estos caracteres, queridos amigos, abajo de su pantalla aparecerán nuestros teléfonos para que usted llame y solicite totalmente gratis. Es la última oportunidad para leerse, conocer e incorporar en nuestra vida todo lo que tiene que ver con la historia profética, las noticias de hoy y de mañana, queridos amigos, porque eso es lo que es el Evangelio. Evangelio quiere decir noticias, las noticias buenas y malas, dice el Señor, del reino de Dios, porque el Señor nos dice que como es un noticiero, el Evangelio es un noticiero, hay noticias buenas en un noticiero y hay noticias malas. Las noticias buenas de Dios es creer en Cristo y tener vida eterna. Y la noticia mala es el que no crea en el Hijo, en Cristo Jesús, la ira del Padre entonces estará sobre él. Así de simple y así de sencillo. ¿Lo tomas o lo dejas? Esa es la manera como Dios
le concede la oportunidad a los hombres. Venimos estudiando temas trascendentales en el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma. Estamos en los días del fin, estamos en el tiempo del fin, y venimos estudiando entonces allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, estamos estudiando en el libro de Apocalipsis capítulo 13 para poder entender nosotros por qué es que el Señor lanza la más terrible amenaza a la humanidad allá en el libro de Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 9 al 11, queridos amigos. Estamos estudiando, nos tocó ponernos a estudiar esto para entender todo el libro de Apocalipsis 13, para poder entender nosotros por qué razón es que Dios lanza la más terrible amenaza que jamás haya sido dirigida a los mortales, y esa dice que se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Dice que debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia, y que los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. Dice: la amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse los juicios de Dios, y para que tengan oportunidad para librarse de ellos, queridos amigos. Entonces nos dice el Señor que es un pecado horrendo y terrible recibir la marca de la bestia, la marca del papado, que debe ser un pecado horrendo y terrible a los ojos de Dios recibir la marca del protestantismo, la marca de las iglesias protestantes, evangélicas o cristianas, porque el Señor nos dice, queridos amigos, que como estudiamos allí, hemos estado estudiando, queridos amigos, las cosas abominables, terribles, las blasfemias, la sangre que ha hecho correr el sistema papal, la degradación, la inmoralidad sexual, el robo, el engaño, la mentira, la hechicería, la brujería que ha desarrollado el sistema romano papal durante su historia allá en Europa, desde el año 538 hasta el año hasta el año 2017, hasta nuestra fecha, ha tenido Europa la influencia de 1479 años de influencia del sistema romano papal. ¿Y qué ha pasado en Europa, queridos amigos? Mientras el sistema romano papal fue el poder hegemónico y tuvo la supremacía sobre el mundo, queridos amigos, en los tiempos en que estos estados y este continente de América no había sido destruido, no había sido descubierto, queridos amigos, allá en Europa no hubo sino muerte, corrió sangre, todas las guerras que organizó el papado, todo el saqueo que organizó el papado y los reyes, la quiebra de las naciones, la depravación y la perversión de su clero, 1479 años de influencia del sistema romano papal en Europa, y Europa está en bancarrota moral, lejos de Dios, el total ateísmo en Europa. Europa está, queridos amigos, influenciada por el sistema romano papal, lejos de Dios. Ustedes ven el engaño, la mentira, la degradación en Europa. Eso es la sodomización de Europa por la influencia ¿de qué? Del sistema romano papal. 1479 años de influencia en Europa del sistema romano papal. Y vemos en las ciudades, en cada esquina hay una iglesia del sistema romano papal. Las ciudades están llenas de iglesias del sistema romano papal. Pero ¿qué pasa con eso que llaman, dizque, el tejido social? ¿Qué pasa con los pueblos? Entre más iglesias del sistema romano papal, más degradación, más ruina espiritual, más alejamiento de Dios, más incredulidad, más olvido de Dios, más odio y perversión hacia las cosas de Dios. Esa es la influencia del sistema romano papal, el Dios Papa en Europa, queridos amigos. 1479 años de influencia, y Europa no sabe ni de dónde viene ni para dónde la llevan. El diablo tiene bajo su control y dominio todas las naciones europeas. Y entonces acá en América, desde el año de 1492
92, cuando tuvo este continente americano la desgracia de que vinieran los españoles enviados por sus majestades, los reyes católicos, queridos amigos, que eran otros que reverenciaban y adoraban al sistema romano papal, establecieron la Santa Inquisición. Miren estos nombres como estudiamos y vimos ahora 8 días de la Santa Inquisición, le llamaban disque Santa Inquisición a ese matadero, a ese torturadero, a ese monumento atroz que levantó Satanás a través de los curas del sistema romano papal en el mundo prácticamente, queridos amigos. 1492 pisó el primer cura este continente, queridos amigos. 525 años, desde el año 1492 hasta el año de 2017. ¿Y qué es, queridos amigos, estas naciones? Desde el Río Bravo, desde México hasta la Patagonia, queridos amigos. Total degradación, brujería, hechicería, corrupción, robo, delincuencia, drogadicción, fe, la mala fe en todas sus formas, el engaño, la mentira, la degradación física, moral, espiritual, el vicio. Todo eso es lo que trajo la influencia del sistema romano papal. Iglesias por toda parte, queridos amigos, pero la gente no sabe. ¿Qué sabe un católico de Dios? Absolutamente nada sabe de la Biblia, nada sabe un católico de Dios, queridos amigos. Un sacerdote católico, ¿qué sabe de la Biblia? Nada sabe un sacerdote católico de la Biblia, queridos amigos. Como decía un hombre que tiene un programa que se llama Teleamiga en Bogotá, católico como el que más, decía que el Papa es un muy buen político, pero un ignorante de las Escrituras. Eso es y ha sido siempre, queridos amigos. Recuerden, Martín Lutero era un ignorante de las Escrituras. Dice que él no sabía sino lo que había oído acerca de las Escrituras, porque el mayor enemigo de las Escrituras es el sistema romano papal. No se olviden, escrito está en la profecía y escrito está en la historia que 1260 años se echó el sistema romano papal guerreando para raer de la faz de la tierra la palabra de Dios. Esta Biblia que logramos tener nosotros ahora para leerla libremente, para conocer las cosas de Dios, no nos ha llegado al precio, queridos amigos, de absolutamente nada. No ha llegado al costo de la sangre de miles de hombres y de mujeres que a riesgo de su vida llevaron la Biblia y la palabra y la tradujeron y la imprimieron e hicieron esto. El papado no hace ese trabajo, antes quiere es que raerla de la faz de la tierra para que la gente no conozca la verdad, no conozca el engaño y la mentira del sistema romano papal, que no es ningún sucesor de Pedro, ni tampoco es ningún representante de Cristo, queridos amigos, que el Papa es sencillamente el sucesor de los Césares, como ya lo estudiamos, que fue los Césares, el dragón personificado en Roma, quien le dio, queridos amigos, lo declaró al papado como la iglesia oficial del imperio. Fue Justiniano, Constantino, los que declararon a la iglesia católica romana como la iglesia oficial del imperio romano, y por eso el Papa ha venido a llamarse el sumo pontífice, que el sumo pontífice en Roma era el jefe de la religión de misterio, queridos amigos. Así que eso es lo que venimos estudiando. ¿Por qué el Señor odia todo esto y aborrece todo este misterio de iniquidad? El hombre que se ha hecho Dios odia eso. Por eso el Señor lanza esa terrible amenaza allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9. Dice el Señor que si alguno adora a la bestia, al papado, en la persona del Papa, en su domingo que impuso el sistema romano papal, inspirado por Satanás, si alguno adora al papado y si alguno adora al papado y a su imagen, es decir, al protestantismo, como vamos a estudiar, a los evangélicos, que también, y dice, y recibe la marca de ellos, del papado y del protestantismo, que no protestan por nada, y de los evangélicos y de los que dicen ser cristianos, todo eso entre comillas, y recibe la marca, es decir, el domingo en sus frentes o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, dice el Señor. Entonces estamos estudiando Apocalipsis
Apocalipsis 13, ya estudiamos lo del sistema romano papal para entender y comprender, queridos amigos, por qué el Señor lanza tan terrible amenaza. Y estudiábamos brava y brevemente, queridos amigos, allí en el libro de Apocalipsis 13, dice que en el versículo 8, 13:8, dice, hablándonos del papado, dice, y la adoraron a la bestia. Ya saben ustedes que bestia quiere decir es sencillamente imperio. El papado es un imperio. Comienza ya teniendo su estado. ¿Quién se lo dio? Roma imperial. Cristo no tenía ni reino, ni triple corona de oro y adornada de piedras preciosas, ni trapos preciosos, no tenía palacios. ¿De dónde? ¿Quién le heredó eso? ¿De dónde trajo todo eso? ¿Quién le dio todo eso? Queridos amigos, Roma, la de los Césares. Eso es lo que nos dice el Señor. Dice, y la adoraron al papado, a la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos, queridos amigos, los católicos que creen en esas doctrinas del sistema romano papal, las hechicerías, porque el Señor nos dice que lo que se enseña en las iglesias católicas son hechicerías. No existe una sola doctrina que enseñe el sistema romano papal que se encuentre en la Biblia, ni una. Usan nombres cristianos, le acomodan nombres cristianos, pero puro paganismo. Ya hemos dicho que el papado es pagano en esencia, pero es cristiano en apariencia. Eso es lo que nos dice la historia y eso es lo que nos dice, nos está hablando la profecía, nos está hablando Dios en su revelación y en su palabra. Entonces nos dice que están adorando al papado todos los moradores de la bestia que no se hayan inscritos en el libro de la vida del Cordero, queridos amigos, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, queridos amigos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, y hemos estudiado también, que en el libro de la vida están inscritos todos los que alguna vez han entrado al servicio de Dios, es decir, creyendo en Cristo como su único y suficiente Salvador, es decir, obedeciendo sus mandamientos de Dios, no los del sistema romano papal, no la ley pervertida del sistema romano papal, cambiando, adulterando el sábado, pasándolo al domingo, dividiendo el décimo para completar los 10 y quitando el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes, ídolos, muñecos, muñecas, estatuas, todas estas cosas. El Señor nos dice que esos son los que están inscritos en el libro de la vida, los que han entrado al servicio a Dios, a obedecerle a Dios, a caminar con Dios, a confesar sus pecados a Dios. Entonces nos dice que no están inscritos. ¿Por qué no están inscritos? Ni los papas, ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los cardenales, ni los que atienden ese culto en el sistema romano papal. Por eso el Señor les dice, salgan de esa confusión, salgan de Babilonia. Dice, no están inscritos porque, queridos amigos, porque en el domingo se van a adorar a un Dios ajeno en un ritual idolátrico llamado misa. Se van a adorar al sol, se van a adorar al papa que impuso el domingo. Satanás lo inspiró para contender contra Dios, para poner a guerrear a Dios con Dios. El perdón de los pecados, queridos amigos, no están recibiendo perdón de sus pecados, porque nos dice la Escritura que el que tiene poder para perdonar es Cristo, es Dios, queridos amigos, no su clero, sino Dios, queridos amigos, porque el sacrificio de la misa es un ritual de magia negra, queridos amigos. Eso de como de comer, hacemos así y entonces decimos este pedacito y este poquito de agua se convirtió, este pedacito se convirtió en cuerpo, este poquito se convirtió se convirtió en sangre, pero es pura mentira, pura magia, pura hechicería, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces nos dice la Escritura que no están escritos en el libro de la vida, no están escritos en el libro de la vida porque les han aplicado un bautismo que no es el bautismo que Dios ordena en las Escrituras. ¿Sí oye, queridos amigos? Le hablan a la gente de bautizar al niño. La Escritura nos dice que no se deben bautizar niños. El Señor nos dice que lo primero es que enseñarle a la gente. Y después de que la gente se le ha enseñado y ha decidido creer en lo que se le ha enseñado y acepta a Cristo y seguir a Cristo y obedecer su palabra, entonces dice que ahí sí el
hombre, la mujer reclaman y piden y solicitan ser bautizados. Quiero ser bautizados, pero aquí en el sistema romano papal le aplican a la gente un bautismo inconsciente, un bautismo, queridos amigos, en el cual el bautizado, como dice la canción por ahí, hubo fiesta, piñata y a mí no me invitaron, hubo fiesta, regalos y todo y a mí no me avisaron. Es exactamente un estado de inconsciencia. El Señor dice que el bautismo no debe ser aplicado en inconsciencia. Ahora, la sola palabra bautismo quiere decir sumergir. La palabra original en el libro, en el original griego, en la expresión de Jesús es bautizo. Palabra que quiere decir sumergir, introducir dentro del agua. Pero el bautismo que aplica el sistema romano papal es de aspersión y un poco de rituales de echarle baba a los niños, que en el oído y que en Efrata y sal y unas cosas que no ha mandado el Señor. Dice es agua y sumergir allí en el agua, es lo que dice el Señor. Por eso no está inscrito en el libro de la vida, dice el Señor. Tampoco están inscritos porque la salvación no, en el sistema romano papal no enseña que el que salva es Cristo. El sistema romano papal enseña es que es la iglesia la que salva. No se olviden que en los años 1500 por allá, durante la Edad Media, el sistema romano papal se inventó ese lema para amenazar, para amedrentar, para intimidar, para asustar, para atraer y para retener a la gente lejos de la Biblia y lejos de Dios. Ese lema que dice extra ecclesiam non salus est, quiere decir fuera de la iglesia nadie se salva. El papado enseña es que dentro de la iglesia católica todo el mundo se salva y que fuera de la iglesia católica todo el mundo se pierde. Pero eso es una gran mentira, es una gran amenaza, es una gran falacia, queridos amigos. Eso porque la Biblia nos dice que el que salva es Cristo, no ninguna iglesia ni ningún hombre. Escrito está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice allí el Espíritu Santo que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos sino en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice. Por eso no están escritos en el libro de la vida, porque no tienen absolutamente nada que ver. El sistema romano papal puso un montón de mediadores, un montón de vírgenes, un montón de santos, de santas, de muertos y un montón de hombres, dizque como mediadores, queridos amigos. La Biblia nos dice que no hay montones de mediadores muertos, ni estatuas, ni muñecos, ni muñecas. La Escritura nos dice que hay un solo mediador, queridos amigos, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Escrito está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todo lo demás es engaño, es mentira. Por eso no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, porque no tienen absolutamente nada que ver con Cristo, con Dios, y mucho menos con su palabra. El Señor nos habla que tampoco están inscritos porque rezan. Los rezos son como mantras, mantras de los que hacen allá en la India, rezar, queridos amigos, como los cuentos gregorianos, los cantos gregorianos. Eso es traído de la India. Eso es que esos son los mismos mantras del Om Faraón. Eso es lo que enseñan los espiritistas de todo lo que son las religiones de misterio de la India, del extremo oriente, y todo lo que es el espiritismo y la brujería y la hechicería. De allá trajo el sistema romano papal. No se ha inventado absolutamente nada del papado, todo lo ha traído del paganismo y ha contaminado al mundo, disfrazándolo y vistiéndolo y maquillándolo de cristiano. El Señor dice que los hijos de Él, los fieles a Él, no rezan, queridos amigos, oran al Señor. Esos son los que hablan y se comunican directamente con Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, y nos dice que esos están inscritos en el libro de la vida. Por eso nos dice aquí entonces que estos en el sistema romano papal no están inscritos en el libro de la vida. Ni siquiera el Papa, queridos amigos, está en el libro de la vida. También nos dice el Señor que porque llaman Santo Padre al Papa, el Señor nos dice que el único que es santo y que es verdadero Padre
es el que está en los cielos. Así nos lo enseñó y lo dejó escrito Jesús en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 9, dice el Señor Jesús: no llaméis Padre con minúscula espiritual a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre con mayúscula, el que está en los cielos. ¿Cómo se le llama al Papa? Cuando se le dice Santo Padre, ¿cómo se le dice? ¿Con mayúscula? Santo con mayúscula y Padre con mayúscula. Pues es una blasfemia, es una usurpación, es una impostura, queridos amigos, porque Jesús nos dice que a nadie se le debe llamar ni santo ni Padre en esta tierra, en este mundo, porque uno es el santo, uno es el Padre, el que está en los cielos. Eso es lo que Jesús nos dice. Por eso nos dice el Señor que no están inscritos y que adoran ¿a quién? Adoran al papado, adoran al Dios Sol, adoran a Satanás, adoran, queridos amigos, al reino de Lucifer. ¿Por qué? A ver, yo les pregunto en esta hora, queridos amigos, despojémonos de todo espíritu de prejuicio, de todo espíritu de tradiciones y de todo espíritu, porque el Señor odia las tradiciones. El Señor nos dice en su palabra que Él odia, si hay una cosa que Dios odia, son las tradiciones, como escrito está en Jeremías capítulo 10, dice el Señor que las costumbres, que las tradiciones de los pueblos son vanidad, son inútiles, son basura a los ojos de Dios. Llevar muñecos y muñecas y celebrar ceremonia y rito, eso no cambia mi vida, no me hace ascender una millonésima de micra de la condición caída y en degradación, ni en la condición espiritual arruinada en que vive este mundo, queridos amigos. El Señor dice que Él odia, aborrece las tradiciones. Pregúntese, querido televidente, pregúntese: ¿a dónde lleva el Papa? ¿A dónde lleva el Papa? ¿Qué es lo que el Papa ofrece a la gente? ¿Qué le ofrece al Papa? A ver, yo soy el representante de Dios, ¿para qué? ¿En qué representa Él a Dios aquí? ¿En qué ha representado a Dios en esta tierra? ¿Para organizar guerras? ¿Para matar gente? ¿Para escribir su historia con la sangre de los que querían obedecer a Dios en su palabra y obedecer sus mandamientos y hacer la voluntad de Dios? ¿Para eso envía Dios a un representante a esta tierra? ¿Para darle ejemplo de corrupción y de inmoralidad sexual al mundo, a los jóvenes, a los niños, pervertirlos, degradarlos, arruinarlos, matarlos en vida, queridos amigos? Porque las violaciones por millones que ha hecho el sistema romano papal y que hace el sistema romano papal y que hará hasta el último día el sistema romano papal, porque eso no se va a acabar. El papado no va a dejar el celibato. Queridos amigos, todo eso es lo que nos dice el Señor, que ¿a dónde lleva el papado con todo eso? ¿A dónde lleva a la gente? ¿Para dónde va la gente detrás del Papa? ¿En qué representa el Papa a Dios? ¿Qué reino es que Él está anunciando? ¿Qué venida de Cristo le habla a la gente? ¿Está cerca? ¿Está lejos? ¿Cuándo le habla el Papa a la gente de que Cristo viene? Nunca. Todos vengan, pero a mí, es lo que Él anuncia y dice. Así que ¿qué venida? ¿A qué venida llama el sistema romano papal a la gente para que se prepare? ¿Qué mandamientos invita a obedecer? Les da hasta vergüenza decir: estos son los mandamientos de la ley de Dios. Les da pena, les da vergüenza. Vaya ante un cura y pregúntele si estos son los mandamientos, los que están en la Biblia, y le da pena, le da vergüenza. ¿Por qué? Porque él es consciente de que hicieron un asalto, hicieron una perversión, hicieron todo lo que es una corrupción de la palabra de Dios. Les da vergüenza decir que esos mandamientos que comienzan diciendo amar a Dios sobre todas las cosas son mentira, son falsos, son imposturas, son solamente el fruto y el producto del orgullo, de la altivez, de la arrogancia y de los hombres desafiantes a Dios y a su palabra y a su ley. Han guerreado es para degradar las leyes de Dios, para hacer olvidar a los hombres de los mandamientos de Dios, para hacer a los hombres olvidar de la palabra de Dios. Lo que buscan es una manera de olvidar a Dios que parezca recordarlo, queridos amigos. ¿En qué andan sus súbditos, queridos amigos? Los súbditos del sistema romano papal, ¿en qué andan? Las cárceles están hacinadas, están llenas, están ya a reventar. Tienen que mandar a esos presos para llenan las cárceles de súbditos del sistema romano papal. Los prostíbulos llenos, el aumento de la delincuencia en las ciudades, el crimen, todos esos son súbditos del sistema romano papal. Toda la degradación de los vicios, de la drogadicción, del licor, de la degradación física, moral, espiritual, económica,
queridos amigos, súbditos del sistema romano papal. ¿Quiénes son los que están destruyendo el planeta? Los súbditos del sistema romano papal. ¿Quiénes son los que están saqueando las naciones? Los políticos corruptos y todo lo que tiene que ver con el engaño y con la mentira y con todo lo que tiene que ver con la degradación. Queridos, eso escrito está, te lo envío totalmente gratis. Ahí en el conflicto inminente, ahí habla del engaño y la corrupción de los magistrados, del soborno con que se dejan sobornar los juristas y de todo lo que tiene que ver con la justicia que está tirada en la plaza. Queridos amigos, todos esos son súbditos del sistema romano papal. Mire, esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar, pero que la historia, queridos amigos, nos está contando a nosotros todo eso, porque profecía es el cuento de la historia antes que los eventos ocurran. Y la historia es sencillamente, queridos amigos, lo que Dios vio en su presencia que el hombre haría con el tiempo de gracia que Él le daría. Y aquí está la historia. ¿Qué hizo el misterio de la iniquidad, queridos amigos? Ensalzarse por sobre Dios. Muy bien, vamos a empezar hoy ya hablamos del sistema romano papal. Entonces, ¿por qué el Señor manda a amenazar al mundo de que si alguno adora a la bestia, si alguno adora al papado? Queridos amigos, toda la horribleza de la historia. Si usted quiere saber para dónde va el sistema romano papal, conozca su historia. Te la envío totalmente gratis. Te envío la historia gratis del sistema romano papal, cómo subió y cómo va a caer. Y ahora que vamos a estudiar la historia de los Estados Unidos, también ahí está cómo subieron los Estados Unidos, cómo fueron fundados los Estados Unidos, quién fundó los Estados Unidos y cómo va a caer los Estados Unidos. Entonces, ya hablamos de la bestia, del imperio que subió del agua. Ahora vamos a hablar del imperio que sube de la tierra, queridos amigos. ¿Qué significa eso? El imperio que subió del agua, entonces ya dijimos que la bestia que sube del agua con 7 cabezas y con 10 cuernos significa al sistema romano papal, que 7 cabezas significa que tiene todo el poder religioso y 10 cuernos quiere decir que tiene todo el poder político en sus manos. Eso fue lo que ha hecho poderoso al sistema romano papal, es la manera como ha manipulado, la manera como ha engañado y como ha fornicado y como ha cometido adulterio con los políticos, con las cabezas coronadas de este mundo y de este planeta, con los presidentes y gobernantes de este mundo. Queridos amigos, ustedes ven que los que invitan al Papa a venir a las naciones y andar por el mundo hablando mentira y diciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios, sino pura filosofía barata, queridos amigos, son los presidentes, los gobernantes del mundo. Eso nos dice el Señor, que están aliados con el poder y que finalmente se van a unir. ¿Cómo estamos estudiando y vamos estudiando? Y nos está proyectando la profecía para guerrear contra la ley de Dios y los fieles de Dios. Así que subir de las aguas, dice que subió en medio de la gente allá en Europa, queridos amigos, allá manipulando los poderes, armando guerras para él establecerse, arruinar las naciones, y él era el único que prosperaba y el único rico, queridos amigos. Y también nos dice entonces que en sus frentes en sus cabezas tenía un nombre blasfemo: Vicarius Filii Dei, es decir, el que se pone en lugar del Hijo de Dios. Eso es lo que estudiamos, por eso nos dice la Escritura que Dios odia ese sistema, queridos amigos, odia el sistema romano papal. Es contrincante el papado con su misterio de iniquidad del misterio de la piedad, porque hemos estudiado y leído allá en 1 de Timoteo 3:16 que indudablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cristo, Dios, se hizo hombre, se hizo carne. Ese es el misterio de la piedad. Y nos dice allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 y 9, que el misterio de la iniquidad está actuando, el misterio de la no ley a Dios, el misterio de la no obediencia a Dios, el misterio del desprecio a Dios. Dice, el hombre que se hizo Dios. Ese es el misterio de la iniquidad, el hombre que se ha hecho Dios. Y nos dice allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que vemos nosotros. La realidad es lo que la profecía
dijo que se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, con autoridad y arrogándose poder para perdonar pecados, y arrogándose autoridad de declararse él dizque representante del Hijo de Dios, queridos amigos, ¿en qué? Y declarándose él dizque perdonador de los pecados. Muy bien, entonces vamos a estudiar. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que la Biblia se puede entender? La profecía se puede entender, porque la profecía es el cuento de la historia. Y no se olviden, queridos amigos, que la verdad es como la historia. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Y la historia es como la verdad. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Entonces el Señor nos dice aquí, en el versículo 11 de Apocalipsis 13, dos bestias nos habla allí el libro de Apocalipsis 13. Ahora vamos a hablar de otra bestia. Dice el versículo 13: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí el Señor ya nos dice que esta bestia no sube del agua, nos dice que sube de la tierra, queridos amigos. ¿De dónde sube esta bestia? De la tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa, queridos amigos, que viene de la tierra? Vamos a mirar lo que nos dice la profecía, queridos amigos, allí en el libro de profecía. Querido amigo, los que ya lo tienen, ábranlo en la página 493, página 493 de la historia profética. Te la envío, si no la tiene, querido televidente, totalmente gratis, sin ningún costo adicional, te la envío. Toma los teléfonos, llámanos y a vuelta de correo te enviamos entonces totalmente gratis. Mire, mientras que el papado estaba haciendo todas estas cosas, matando gente, organizando guerras, arruinando las naciones, dando el ejemplo de inmoralidad y de perversión en nuestro mundo, y robándose todo, queridos amigos, nos dice aquí la historia profética, nos dice cuál era en 1798, cuando se le dio la herida de muerte al papado, que fue sanada como en 1929, dice cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo. 1798, cuando el papado estaba cayendo y Europa estaba hastiada, Europa estaba ya, queridos amigos, asqueada. Era un vómito el sistema romano papal en Europa. Había dejado a todas las naciones arruinadas. Tenía todo el mundo, queridos amigos, sumido en el atraso. No se olviden que el mundo tiene 1260 años de atraso en las ciencias y en las artes por causa de la Inquisición del sistema romano papal. Eso es historia, eso está en la historia. Nos dice la Escritura entonces que la aplicación del símbolo no admite duda alguno. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra, y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Eso quiere decir en los originales griegos, queridos amigos, el subir de la tierra, es decir, brotar, crecer como una planta, lenta y silenciosamente. Dice, y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Eso quiere decir subir de la tierra, quiere decir en territorio despoblado o poco habitado. Los Estados Unidos no nacieron, no vinieron a la existencia como vino el sistema romano papal, matando, armando guerras, tumbando reinos y apropiándose de todo por las armas, por la espada y por la muerte y por el derramamiento de sangre. No, querido
queridos amigos. El nacimiento de los Estados Unidos fue como en el silencio de la tierra, en tierras despobladas o poco habitadas, no de guerras de conquista como las otras bestias, incluyendo al sistema romano papal que surge del agua de medio de las muchedumbres. No, queridos amigos, los Estados Unidos surgen es pacíficamente, como nos lo dice aquí un escritor notable al describir el desarrollo de los Estados Unidos. Habla del misterio de su desarrollo de la nada, queridos amigos. Y dice, como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio, querido amigo. Mire, esto fue inspirado en 1858. Y esto nos dice aquí, ya se le llamaba el imperio. 1858, queridos amigos. Miren, la fundación de los Estados Unidos es la historia de la fundación de los Estados Unidos es la más hermosa de cuantas historias se haya escrito acerca de la fundación de una nación, incluso, queridos amigos, por sobre la historia sobre la historia por encima, pasando por encima, aún la historia del establecimiento de Israel. Oigan lo que nos dice aquí la Biblia. ¿Por qué? Porque es la más maravillosa de las ¿por qué es la más maravillosa? Porque dice el Señor que no fue, los Estados Unidos no fueron buscados por Dios, queridos amigos. Los Estados Unidos buscaron, los padres peregrinos buscaron a Dios. Con Israel fue Dios el que escogió. Oiga lo que dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 y 7. 7, versículos 6 y 7 de Deuteronomio, porque tú eres, hablándole a Israel, un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. ¿Cómo dice? Jehová escogió ¿a quién? A Israel, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino que cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres Abraham y a Isaac y Jacob, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón. Dios escogió a Israel. Pero en los Estados Unidos, queridos amigos, fueron estos hombres, los padres peregrinos, los hombres que vivían en Europa por allá por los años 1620, queridos amigos, por los años 1600, que estaban siendo perseguidos por el sistema romano papal y sus aliados los reyes, por el solo pecado de querer hacer la voluntad de Dios, por el solo pecado de querer obedecer las leyes de Dios, por el único pecado de querer hacer lo que dice la palabra de Dios, por el único pecado de querer hacer de la Biblia la constitución para sus vidas y para llevar adelante toda su obra y realizaciones en esta tierra y en este mundo. Esos hombres, queridos amigos, que venían huyendo de las persecuciones de los reyes y de los papas allá en Europa, con esa gente fue que Dios fundó los Estados Unidos, los padres peregrinos, que como nos dice la Escritura, les pareció mejor a ellos tirarse al mar, queridos amigos. Dice que se tiraron al mar a la suerte de Dios y buscando no riquezas. Dice que estos hombres no buscaban riquezas, no buscaban tesoro, no buscaban ningún sueño americano. Dice que lo único que buscaban en este planeta, en esta tierra, era encontrar un lugar donde ellos pudieran adorar a Dios según el dictado de su corazón y de su conciencia. Eso eran los padres peregrinos, los que llegaron, queridos amigos, los primeros colonos que llegaron a los Estados Unidos guiados por la mano de Dios. Oiga lo que nos dice aquí la historia profética.
página 335. Anótelo, queridos amigos. Si no lo tiene, cuando le llegue, página 335. Si ya lo tienes, ábrelo en la página 335, donde dice, hablando de estos padres peregrinos, dice, aunque vivían en el destierro, porque para ellos no había lugar en Europa, vivían pasando de estado a estado donde los recibían, vivían huyendo cuando no los mataban los reyes incitados y asusados por los papas, queridos amigos, como en la noche de San Bartolomé, que mataron cualquier cantidad de miles de protestantes, como les llamaban. A estos sí eran protestantes porque protestaban con todo el engaño, contra toda la mentira del sistema romano papal y con toda la diablura que enseñaba el papado. Dice, queridos amigos, que aunque vivían en el destierro y en medio de contratiempos, crecían su amor y su fe, confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en el tiempo de la prueba. Sus ángeles estaban a su lado para animarlos y sostenerlos, y cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, una tierra en donde podrían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. Oyeron que había una tierra nueva acá, que había sido descubierto un nuevo continente, queridos amigos, y dice que con todo el deseo de dejarle a sus hijos el legado de la libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba, y se cumplió, queridos amigos, la profecía que está ya en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 15, dice, y la serpiente, es decir, Satanás y sus representantes, el Papa y los reyes de Europa, arrojó de su boca tras la mujer, es decir, la iglesia verdadera de Dios, agua. Ya saben que aguas quiere decir gente, pueblo, muchedumbres, ejércitos, para que los persiguieran. Miren lo que nos dice la profecía. Esto es lo hermoso de entender nosotros lo que es los símbolos de la profecía. Esto lo puede entender cualquiera. Estudie usted la Biblia y lo va a entender, queridos amigos. Dice que la serpiente arrojó agua como un río para que fuese arrastrada por el río, por el ejército, acabada, arruinada, exterminada, barrida de la faz de la tierra. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pero la tierra ayudó a la iglesia. Pues la tierra, dice, abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, queridos amigos. Entonces dice que cuando el Señor los puso allá en América, acá en América, queridos amigos, dice que puso un abismo entre Europa y América, queridos amigos. Puso el abismo del mar Atlántico, queridos amigos. Es una historia hermosa. Y nos dice entonces, nos sigue diciendo la historia aquí, que cuando estos hombres se establecieron aquí en América, entonces dice que la Biblia fue la constitución de la nación norteamericana. Es así que es una nación protestante por constitución hasta nuestros días. Eso es lo que se va a caer. Nos dice que la Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Eso era la Biblia para el pueblo norteamericano, la King James que Dios les mandó a hacer exclusivamente para ellos. Dice, sus principios de la Biblia se enseñaron cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Por eso la gente norteamericana fue conocida antes que llegara el papado y sus súbditos a pervertirla, a degradarla y a destruirla. Era conocida como una nación de gente inmensa, queridos amigos, hermosa en su aspecto. Era una nación conocida como una tierra de inventores. Todo lo que usted ve a su alrededor, en su casa, queridos amigos, mire alrededor de su casa, salga a la calle, todos los inventos que usted ve allá fueron hechos por norteamericanos. Yo leía en estos días que el 90% de los inventos que tiene el mundo en esta hora de final de la historia de la humanidad fueron hechos por norteamericanos. La luz, Thomas Alva Edison; el automóvil, el señor Henry Ford, y en fin, el avión, los hermanos Wright, todas esas cosas, la televisión, todo eso, los norteamericanos, todo lo que se ganó en inventiva, todo lo que se ganó en ciencia, queridos amigos, mientras que el papado con su poder satánico frenó al mundo, vino el Señor
y fundaron los Estados Unidos, y esto es todo lo que ha desarrollado el pueblo norteamericano. Mañana, queridos amigos, a las 2 de la tarde vamos a seguir estudiando la nación, vamos a seguir estudiando la historia de esa bestia que subió de la tierra con cuernos de apariencia de cordero, pero que hablaba como diablo, como dragón. Vamos a estudiar mañana eso. Quiero decirte, queridos amigos, traigan a los niños, traigan a nuestros jóvenes para que escuchen estas terribles cosas y ellos puedan apercibirse de cómo apartarse del engaño, de la drogadicción, de la degradación que el diablo ha tendido para destruirlos. Traigan a nuestros niños, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque ya estamos viendo que la Biblia y las profecías y lo que Dios quiere que sepamos y entendamos nosotros en esta hora final, podemos entenderlo y podemos vivirlo, podemos practicarlo, porque el Evangelio eterno de Jesucristo es un estilo de vida, es algo para hacerlo, no es bla bla blería, ni canto, ni brincos, ni saltos, es para hacerlo. Mañana a las 2 de la tarde nos veremos. Quiero desearles un buen resto de sábado. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.